biliares. Con metodología voy a hacer toda la presentación en un tiempo, creo, adecuado, y posteriormente cada uno de ustedes me puede preguntar. Yo quisiera que sea una clase magistral dialogada donde después de la presentación hagamos un debate o resolver algunas dudas que tengan sobre problemas puntuales que pueda presentar. La próxima, por favor. A mí me ha gustado siempre tener una visión holística del problema. Aquí en esta imagen podemos observar una formación tridimensional donde está la vesícula. Fíjense ustedes, sigan con la vista, por favor. La relación con el hígado ubicada en la cara inferior, en el segmento 5-4. Es muy importante esta conexión con el cístico, que están viendo un conducto verde, y la conexión con el hepático común y las ramas que se derivan al lado izquierdo, al lado derecho, tomando en cuenta que el lado izquierdo es mucho más largo y un poquito más grueso. Esta consideración es importante para tomar en cuenta para las derivaciones biliodigestivas. Ahora bien, vayamos abajo y ven que pasa por la parte superior del duodeno, entonces tendrá el colédoco una dimensión de más o menos 10 a 11 centímetros y un diámetro variable entre 6 a 9, otros dicen 6 a 10. Y el hepático común tendrá una relación de 5 a 6 milímetros como diámetro. Entonces el colédoco, acá vamos a observar una parte supraduodenal, retroduodenal en la parte inferior que se inserta en la segunda porción del duodeno. No sé si me puedes seguir con tu puntero, mi distinguida Melissa, por favor. Entonces la parte inferior ahí, fíjense, se une con el conducto principal, conducto de Wirsung del páncreas, y es una estructura muy importante que tiene 3 variables que habría que tomar en cuenta. Y un 70%, tanto el colédoco como el Wirsung se juntan, están separadas y se juntan en la parte muscular para desembocar en un solo orificio. Otros se juntan, otra variable 30%, se juntan en la parte muscular y un solo orificio, y el 20% o menos resulta que tienen orificios diferentes. Entonces vean esta composición de la vesícula biliar. Vamos a la otra. Fíjense, a la derecha hemos hecho un corte y se ve la vesícula donde se puede observar el fondo, el cuerpo, el fundíbulo y en la parte de la bolsa de Hartmann. Consecuentemente, fíjense, realizan las paredes, la mucosa de la vesícula y la desembocadura en el cístico. Tiene un diámetro de 1 a 4 centímetros, es muy variable, y esto tomar en cuenta fundamentalmente cuando existe un problema inflamatorio, lo cual es vital para evitar complicaciones gravísimas. Este cístico se une al hepático común, como están viendo, y desciende una vez unido por el colédoco, pero resulta que es muy importante tomar en cuenta una consideración, que el cístico puede tener muchas variaciones, y esto el cirujano tiene que tomar en cuenta, porque puede ser que tengan doble caño, que esté bien pegado al colédoco, ese es el colédoco, y junta, y tú lo puedes seccionar o ligar y estás en graves problemas. Puede haber un cístico corto, muy cortito, mucho cuidado cuando hay un problema inflamatorio grave, o de repente más elevado cerca de la unión del hepático derecho-izquierdo, o de repente una implantación baja, o de repente aquí el colédoco viene en una forma que se tuerce posteriormente y otra en forma anterior. Estos hechos es importante tomar en cuenta para evitar complicaciones en la cirugía, ya sea convencional o cirugía laparoscópica. La otra, por favor. La otra. Este es un corte histológico. Bueno, histológico quiere decirles de que es un epitelio cilíndrico que tiene una capacidad de absorción de repente la mayor del cuerpo humano, porque acá en la vesícula es un reservorio con una capacidad aproximada de más o menos hasta 10 a 30 centímetros. Y es importante esto. Normalmente ocurre de que la vesícula es un reservorio que está en relación con el conducto, el esfínter de Oddi, y cuando se cierra esto, cuando estamos en ayunas y la bilis retorna a la vesícula y se junta. Ocurre algunas situaciones en las cuales hay una obstrucción y esta mucosa absorbe todo lo que es posible, pero hay una sobresaturación de volumen, consecuentemente ahí viene el hidrus vesicular. La otra, por favor. Aquí vamos a ver algunas anomalías congénitas de la vesícula biliar. Fíjense en esta imagen. Para una cirugía previa tenemos que hacer una buena ecografía. Nosotros decimos en el Hospital Viedma, buena ecografía. Sale un poco más caro, pero no interesa porque nosotros queremos la precisión de la imagen. Perdón, aquí podemos observar 2 vesículas. Es una variable genética muy rara
Y lo más importante es que cada vesícula tiene un cístico que puede desembocar en uno solo, en el cístico, o puede tener sus conductos independientes. Este hecho es muy importante para ver lo que se va a hacer en la cirugía. Si por si acaso una de ellas se inflama, entramos a la cirugía y vemos las dos, la obligación de sacar todas las dos vesículas, porque sería grave el problema dejar una de ellas. La otra, aquí tenemos lo que se llama gozo frigio. Fíjense cómo el fondo se doble sobre su eje. Este tipo de vesículas generalmente no tienen cálculos, pero esa torsión, digamos así, aumenta la presión interluminal del fondo y da dolor. Entonces, la ecografía, y muy rara vez te van a dar esta imagen, pero si te dieran esto sería una belleza, porque es igual intervención quirúrgica, porque esta paciente va a tener siempre episodios de dolor cólico, motivo por el cual esta variable de presentación se la tiene que realizar una colecistectomía. La otra, aquí tenemos una que es muy rara vez, la vesícula biliar intrahepática. Sin embargo, la paciente tiene dolor y tú la ecografía te dice, se observa cálculos en su interior, te da tu número de cálculos, parecen cruzados, esa cirugía y no ves la vesícula. Cuando ocurre esta situación, tienes la obligación de decir que puede ser una vesícula intrahepática y tienes que buscar con el dedo. Vas a ver sobre el pequeño levantamiento, un poco más de temperatura, pero si estás con vía cirugía laparoscópica, eso no lo vas a percibir. Por lo tanto, abrir y tú vas a ver la vesícula e ir tallando, si vale el término, para hacer la ectomía correspondiente. Es una muy rara vez en el video donde estoy trabajando ya mucho tiempo, una sola vez hemos visto una discusión en las visitas médicas. La otra, por favor. Esta vesícula tabicada, fíjense, otra vehicular también que se llama, fíjense, múltiples tabiques. Cualquiera de ellos puede, esa que está marcando por Melissa, por ejemplo, en el fondo, esa tabique puede inflamarse y dar dolor. De cualquier manera, es un hallazgo posoperatorio, pero la ecografía te puede decir presencia de esta naturaleza extraña. Sería muy bueno que te diga para hacer la cirugía, porque tú ya sabes acá que vas a encontrar una vesícula con dificultad técnica. Eso es muy importante en la intervención quirúrgica, tener la idea de que puede tener una cirugía difícil. Ya vas preparada y vas con ese criterio y formas el equipo quirúrgico correspondiente. La otra, por favor. Rara vez. Es una atresia de las vías biliares. Entonces, si es una atresia, por supuesto que no va a llegar a los 20 años. Atresia de la vía biliar hepática, más frecuente en los niños. Y quiero que vean esta situación. En los niños, fisiológicamente, resulta que tienen ictericia postparto, normal, de 7 a 10 días, y luego va descendiendo. Y simplemente se la pone al sol y desciende esta situación. Pero cuando existe una vía biliar ausente y una atresia vesicular, resulta que el metabolismo de la bilirrubina en el hígado va a producir, pero no tiene lugar de desfogue, consecuentemente, una colestasis intrahepática, ictericia, es una impregnación de la bilirrubina en los núcleos basales del cerebro, kernicterus y convulsión y coma. Entonces, este paciente ha de morir, es decir, nacido. De repente, la única alternativa que le queda sería un trasplante hepático, pero eso es una forma de decir, porque en Bolivia no se hace eso de repente en otros países que tienen más tecnología y el equipo entrenado en trasplante. La otra. Esta es una vesícula. Ustedes saben que la vesícula está cubierta por la serosa y ya bien pegada. Márcame ese descenso de la vesícula, Melissa, por favor. Más arriba. Eso. Esa es la serosa laxa. En toda mi vida de cirujano he visto una sola paciente con signos de apendicitis aguda, pero la ecografía decía hidrovesicular, motivo por el cual realicé una incisión mediana infraumbilical y vi que la vesícula era gigantesca. Lo que está marcando Belice con el puntero, ven, eso era extremadamente larga. Es simplemente seccionar. Es la cirugía más fácil en la vesícula afuera y lo que quiere es ligar el cístico. Aún así, aunque sea muy fácil, es necesario e importante identificar el cístico. No hay cirugía fácil. Es muy importante tener todos los conceptos técnicos bien puestos en la cabeza para evitar grandes complicaciones. A veces todo lo fácil se convierte en tragedia y es una gran decepción. Entonces, es una otra anomalía. ¿Otra? La otra, por favor. Bueno, antes de esto,
Hay una posibilidad, una sola vez en mi vida he visto, es la dextrocardia. Resulta que en la rotación de todas nuestras estructuras intraabdominales, el corazón está más, digamos, a la derecha y resulta que ha habido una rotación incompleta y el hígado está en el lado izquierdo. Ustedes saben, es una rotación antihoraria, viene así el colon hasta ubicarse aquí el ciego, pero empieza normalmente acá, hay una rotación y al principio embriológicamente es una evisceración para poder acomodarse. Esta anomalía es poco frecuente, pero se da. De manera que tuve un paciente que me dice el ecografista, tu paciente tiene dextrocardia y en la auscultación ya dijimos eso. Está medio raro esta situación y resulta que el hígado estaba a la izquierda. Por lo tanto, tuvimos que entrenar para la intervención quirúrgica porque es todo al revés. Tu cerebro y todo lo que tú tienes se forma la imagen al lado derecho, pero al lado izquierdo es como si operara en espejo, lo que se dice. Y felizmente salió bien la cirugía, pero es la única vez que pude encontrar un hígado al lado izquierdo con anomalías de la dextrocardia del corazón. Muy bien, en fisiología me parece un elemento fundamental. El hígado es un laboratorio gigantesco que tiene mucha importancia en la producción de proteínas, problemas de coagulación, pero la composición del hígado, ¿qué produce el hígado? La bilis es más o menos una proporción de 500 a 1000, es muy variable, muchos dicen 400 a 800, pero pondremos como esta línea media, 500 a 1000. Internamente, ¿qué contiene la bilis? Agua, colesterol, lean todas esas cosas, electrolitos biliares. Agua, el elemento fundamental en cualquier situación. Ustedes saben que el agua está en el 60% de nuestra masa corporal total, divididas en el líquido extra e intracelular, el plasma y la parte intersticial. El colesterol, un elemento fundamental del metabolismo, es los electrolitos. Aquí me voy a quedar un momentito porque es importante saber qué electrolitos tiene la bilis. Sodio, potasio, cloro y fundamentalmente bicarbonato. Es importante. ¿Por qué se cae con bicarbonato? Porque en algunas fístulas, en unas dehiscencias del cístico, se forma una fístula biliar y lo que se pierde más es el bicarbonato. Ustedes saben que la bilis tiene un pH neutro o ligeramente alcalino, de manera que cuando una fístula de alto débito elimina cada 24 horas más de 500 ml, marcame un electrolito con tu puntero, por favor. Electrolitos. Entonces, ha de perder el bicarbonato. ¿Y qué va a producir esto? Acidosis metabólica. Fíjense, entonces tenemos que reponer bicarbonato. Porque si no, la acidosis repercute negativamente en el cerebro, en el corazón, pulmón y sobre todas las cosas en el riñón. Y en el corazón, alteraciones del ritmo cardíaco, con alteración de segmentos ST, por ejemplo. Entonces, reponemos bicarbonato, un equivalente kilo-peso de acuerdo al paciente. Sales biliares es un elemento fundamental que tomar en cuenta. Cuando existe un problema obstructivo, digamos, coledocolitiasis, se acumula debajo del celular subcutáneo y produce mucho escosol. Se llama prurito. Y los pacientes empiezan, si me permiten ustedes, a rascarse la piel. Proteínas también tienen las llamadas glucoproteínas, lipoproteínas y los pigmentos biliares. Saben, por ejemplo, cuando vas al intestino, la estercobilina es la que da el color normal, digamos, de las heces. Para que esto funcione, en la vesícula, requerimos de estímulos, vayan al lado derecho, neurógenos, humorales y químicos. Es una cosa maravillosa, un poquito más abajo, Melissa, por favor. Aquí, por ejemplo, se ve en la imagen la vesícula y el ampolla de Vater. ¿Qué tiene que ver? Es una conexión anatómica en estos tres estímulos que hemos dicho. Cuando la persona se alimenta bajo un quimoácido, a la primera porción del duodeno desciende, y esto estimula para que se produzca pepsina, el pepsinógeno, y posteriormente estimula la colecistoquinina, que es un elemento fundamental. ¿Para qué? Cuando una persona normalmente no tiene ningún problema biliar, se acuerda que la colecistoquinina, que tiene un lapso de 1 a 4 minutos máximo, ¿qué va a pasar? La vesícula la contrae para que sea un chisguete que salga y el esfínter de Oddi se abre. ¿Me entienden? Esta magia de la inervación es tan importante y cabe remarcar que la vesícula y todo esto se encuentra inervada por el parasimpático, por nervio vago. Por ejemplo, en algunas vagotomías tronculares que se hacen, se quita la inervación a esto y tiene tendencia a formación de cálculos porque pierde la motilidad de la vesícula biliar. Pero conviene remarcar acá que la parte muscular tiene su propio automatismo. Por lo tanto, parece que esta se ve no cierta, pero a partir de ahí, de ese concepto, hacemos más vagotomía subselectiva, pero últimamente no estamos haciendo por
por culpa del omeprazol. Hasta ahí está muy bien. Vamos adelante. Elisa, otra imagen. Con el TIAS, factores de riesgo. Tiene un aspecto demográfico, de edad avanzada, el metabolismo. Todas las personas de edad se caracterizan porque tienen un funcionamiento fisiológico disminuido. No es igual que una persona joven. Por ejemplo, el pulmón de un abuelo no es igual que un pulmón de una persona joven de 20 y 22 años. El corazón, riñón, exactamente lo mismo. También se da como un factor importante las hormonas sexuales femeninas. La obesidad es un elemento muy importante. Además de la sobrecarga del miocardio, altera muchísimo todo lo que significa movilidad en estos pacientes obesos. De acuerdo con ellos, será una obesidad mórbida que es mucho más complicado, con índice de colesterol, HDL, LDH súper elevadas. Esta es vesicular. Ya he dicho, la cirugía que puede producir que la vesícula esté paralizada y se quede el cálculo. Y consecuentemente aquí se van a producir reacciones químicas que van a alterar inadecuadamente la proporción de lecitina, colesterol y sales biliares y va a haber precipitación, ¿verdad? Entonces, esta precipitación produce trastornos innatos del metabolismo de los sales biliares. Consecuentemente, este triángulo, es lecitina, colesterol, sales biliares, se precipita en la relación iónica y consecuentemente, cuando se precipita, ya hemos dicho que la mucosa de la vesícula tiene capacidad de absorción, de manera que se empiezan a ver los depósitos y la formación de cálculos. Los cálculos pigmentados, todo lo demás que hemos dicho es cierto, pero solamente están los formatos, es decir, los fosfatos y los gluconatos que le dan un color muy especial a estos cálculos pigmentados. La otra. Aquí, por ejemplo, hemos dicho sales biliares hidrosolubles, las lecitinas, el colesterol se hace soluble y hay una sobresaturación. Hemos hecho la alteración química de los elementos que hemos marcado en este triángulo famoso y como consecuencia va a haber cristales de colesterol. Entre todos los cálculos, el cálculo de mayor frecuencia en la raza caucásica, por ejemplo, son los cálculos de colesterol, son amarillos, facetados, son de tamaño mediano a pequeño, múltiples o unos cuantos, y que fácilmente con el dedo se puede aplastar cuando hacemos la cirugía. Muy bien. Implican 4 defectos fundamentales. Bilis sobresaturada de colesterol, y de hecho los otros van a ver la imagen. Hay la hipomotilidad de la vesícula, que ya saben las causas. Precipitación, ya saben las alteraciones físico-químicas, y la hipersecreción de moco. Las células ubicadas entre la bolsa de Harman y el cístico producen mucho moco. Es un color blanquecino. Muchas veces operamos una vesícula y encontramos el hidros vesicular, un líquido blanquecino, producto de las células que han producido ese moco, ¿verdad? La otra, fíjense, a la derecha, en la parte inferior, ven el cálculo amarillento, colesterol. Graben esa situación que es muy importante. A la izquierda, entre toda una mezcla de cálculos medianos, pequeños, y color negro, oscuro y más o menos amarillo. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando solamente se forma en la vesícula biliar. Por eso se llama la cantera de formación de piedras, es la vesícula, y estas eventualmente pueden migrar por el colédoco. Y a veces operamos y sacamos toda la vesícula y vuelve a aparecer un otro cálculo porque este paciente tiene bilis llamada litogénica y son bilis secundarias. Las recidivantes son aquellas que me olvidé sacar un cálculo, entonces es importante tomar en cuenta. La coloración amarilla, les he dicho, precipitación de colesterol, es esfero ovoide, fíjense al lado derecho, superficie externa es ligeramente dura, no es tan dura, con un poco de presión sí se la puede, digamos, deshacer, y generalmente como van al lado izquierdo, es muchos cálculos de esa característica. Tienen varios centímetros, como ya hemos indicado, son redondeados, facetados, adosados frecuentemente a la mucosa del intestino. A veces cuando operamos y abrimos la vesícula, nos causa una dificultad poder sacar los cálculos de la vesícula para mandar a histopatología. Y con esa radiografía son ligeramente radiotransparentes, porque el ecografista te puede decir que está observando tantos cálculos de tantos milímetros. Aquí es importante tomar en cuenta el diámetro del cálculo. Si el ecografista me dice que el colédoco tiene un diámetro de 9 milímetros y me hizo un cálculo de 2 centímetros, es poco probable que pase. Sin embargo, me puede decir 9 milímetros y el cálculo de 3 milímetros. Por lo tanto, existe el riesgo de que esta puede migrar al colédoco y producir un problema obstructivo en el futuro por acúmulo en el tercio inferior. Y acá es un gran problema porque aproximadamente el 15% de los cálculos no se ven en la ecografía porque están retroduodenales. Es muy importante tomar en cuenta.
Ya vamos a hablar de la coledolitiasis. La otra, por favor. Fíjese el corte que hemos hecho. Abajo, cálculo del colesterol. Vayan a la parte superior derecha. Es un cálculo con múltiples etapas estratificadas, por ejemplo, y que seguramente el núcleo es una bacteria, frecuentemente la Escherichia coli, y que produce una precipitación por las glucoproteínas que producen estas bacterias, y es la, digamos, la petrificación del cálculo. Son cálculos duros que en cuyo interior frecuentemente se encuentran bacterias, y seguramente en su momento oportuno produjo fiebre, malestar a la paciente, porque esa bacteria no existe normalmente en la vesícula, es totalmente estéril, pero sin embargo, en problemas infecciosos de gran importancia puede haber una migración, una marginación, digamos así, por el colon transverso, e ir allá y producir la infección. La otra. Entonces, aquí tenemos dos aspectos fundamentales. En la patogénesis, infección del tracto biliar, aumenta la liberación de beta-glucuronidasa. Estas son enzimas que producen la Escherichia coli, las bacterias, en la cual va a producir una alteración fundamental en la composición, como han visto en la parte superior izquierda que vieron al principio, esa característica. Ahora bien, la otra situación, hemolisis intravascular, por ejemplo, la esferocitosis, la talasemia, la enfermedad hemolítica, en la destrucción masiva de glóbulos rojos. Por lo tanto, usted sabe la fisiología de la formación de la bilis en el vaso. Se destruye cada 120 días la hemoglobina, y la transferidina con 4 grupos pisólicos mediante una proteína. Primero, esa bilis que se forma en el vaso se llama biliverdina, o reacción de Van der Waals negativa, porque no es soluble en agua. Tiene una proteína transportadora, la lleva al hígado, la que se lo vuelve hidrosoluble, llega al hígado, y por acción de la glucuroniltransferasa se convierte en bilirrubina conjugada con todos los elementos químicos que hemos dicho. Entonces, capta, transporta y la conjuga, y luego la elimina, va a la fase excretoria. Ya saben la fase excretoria, cómo trabaja la colecistoquinina, y ya les he explicado toda esa situación. Muy bien, la otra. Los cálculos negros. Con todo lo anterior, hemos dicho que va a haber glucoproteínas y fundamentalmente sales de calcio, bilibisunato de calcio. Son cálculos que con mucha presión se pueden destrozar, porque además son múltiples, espiculados y moldeados, y son radiopacos por el calcio, gluconato de calcio. Entonces tienen, ¿por qué se ve negro? Por el fosfato. El fósforo le da esa característica negra. De vez en cuando encontramos esto, lo más frecuente es colesterol, cálculos amarillos. La otra. Fíjense esta imagen. ¿Están viendo? A veces abrimos la vesícula y encontramos esto. Y siempre abrimos, cuando operamos la vesícula, jóvenes, después de terminar la cirugía, abrimos la vesícula justamente para ver la mucosa y estos cálculos. Porque muchas veces la mucosa encontramos algunas alteraciones y mandamos obligatoriamente al patólogo. Toda pieza que sale de cirugía se manda al patólogo. Y lo que frecuentemente queremos es escuchar la verdad. Y la verdad ojalá sea benigno. Porque una vez que descubrimos, nos dice el patólogo, es cáncer in situ, es un mal pronóstico, tiene más o menos un lapso de vida de 6 meses, y hagas lo que hagas, la paciente fallece. Entonces, obligatorio mandar a la histopatología para tener un diagnóstico. En el preoperatorio tenemos una impresión de un problema agudo, en el transoperatorio vemos esto, y en el postoperatorio tenemos el informe histopatológico. La otra, fíjense, cálculo marrón. Todo lo que hemos dicho es cierto, pero resulta que aquí hay bacterias y le dan esa característica por el glucuronil que tienen esta situación, y la glucoproteína y la mucina que se produce dentro de la vesícula. Y en el centro frecuentemente encontramos núcleo, la formación de bacterias, y eventualmente algún parásito también, como la fasciola hepática, que podría perfectamente estar aquí en la formación del cálculo. La otra. Es importante. El colesterol se precipita por acción de la acetiltransferasa en la mucosa del hígado, y consecuentemente por eso causa una hipersecreción hepática, acumulación de estrés. Cuando abrimos la vesícula vemos tapizado, digamos así, de la alteración de la mucosa. Ya saben ustedes que tiene un epitelio cilíndrico alto y que eventualmente eso puede alterarse. Muchas veces cuando es un problema crónico, hay una hipertrofia, luego una atrofia de la mucosa de la vesícula biliar, formando los núcleos de Zoquitan-Aschoff, por ejemplo. Eso, cuando abrimos,
Vemos esto, esto es una colesterolosis, se ve así, colesterolosis, pero eventualmente podemos encontrar nudos vacíos, la mucosa no se ve, son los núcleos de Rokitansky ancho. Vamos a otra. Bien, sobre los síntomas, tenemos dolor. Muy importante, digo a mis alumnos siempre en la práctica, cuando veamos, no, cuando se diga que la paciente tiene dolor, nuestra obligación es decir qué tipo de dolor. Si me dice un dolor urente, ya no es casi vesícula. Si me dice un dolor cólico que fue aumentando más fuerte, más fuerte, más fuerte y más fuerte, ya se acompaña de náuseas y vómitos y se localiza, fíjense, tipo de dolor, localización del dolor por debajo del hipocondrio derecho, viene otra etapa, la irradiación del dolor, que ubica en la parte posterior, eventualmente puede ir también al epigastrio o al hombro derecho. Entonces, con esa característica tipo cólico, yo digo, ¿qué estructuras de víscera hueca existen en el hipocondrio derecho? Nada más que la vesícula. Y además, la historia clínica me va a decir que cada vez que la paciente consume alimentos, digamos así, con grasa, le produce una distensión abdominal, una plenitud abdominal y dolor cólico, luego le pasa después de algunas horas. Entonces digo, esta paciente tiene un problema de vesícula por el tipo de dolor. ¿La otra? ¿La otra? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué es empiema? La bilis normalmente es estéril, no tiene bacterias, pero por un problema agudo, y mucha gente aquí en Cochabamba y creo que en todo Bolivia, también en algún lugar de Sudamérica, los pacientes se aguantan, se van a la farmacia, se automedican y tienen mal pronóstico, mala evolución en empiema, que es la formación de pus dentro de la vesícula, se llama piocolecisto también. Es muy importante cuyos signos y síntomas te lo van a estudiar seguramente, fiebre, dolores, escalofríos. Es muy importante la leucocitosis. Esta complicación, ¿qué puede ser por los cálculos? Perforación. Se puede perforar porque el problema infeccioso es tan grande que produce isquemia y necrosis y perforación de algún lugar de la pared de la vesícula. Fístula. Es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es un tema muy largo, pero lo voy a simplificar para ustedes. Si en el interior de la vesícula encontramos un cálculo mayor a 3, 4 centímetros, o literalmente, permítanme ustedes, como un huevo de gallina que hemos sacado muchas veces esto, hace un decúbito. Mostrame tu puntero en la pared de la vesícula, en el dibujo de la parte inferior, Melissa, por favor. Melissa. Ahí, mostrame la parte inferior, ahí. En la pared, fíjense, imagínense que tengo un cálculo grande, más grande. Este hecho va a producir una inflamación en la mucosa. Fíjense que es la mucosa. Adherencia de esto y el contacto produce adherencia, decúbito, isquemia, perforación. Ahora bien, la vesícula, ¿con quién puede juntarse? En primer lugar, con el duodeno. Entonces, este formará una fístula colecisto duodenal. Y el cálculo va a descender por ahí, ha de viajar, ha de migrar hasta obstruirse y quedarse en el hilo terminal, porque es el segmento más estrecho, y por eso es una patología muy importante que se llama hilo biliar. Frecuentemente en pacientes ancianos tiene un problema obstructivo, el abuelito empieza a vomitar, distensión abdominal y mucho dolor. Sacas una radiografía, tú dices, esta es una obstrucción. He operado una sola vez un hilo biliar. Entonces, cuando no encuentras nada y un intestino dilatado, tu obligación es buscar milímetro a milímetro todas las estructuras del abdomen. ¿Por qué el intestino está dilatado? Entonces vas palpando, hasta que llegas al hilo terminal y encuentras una masa dura. Entonces el cálculo que permítame esta palabra, lo puedes exprimir para arriba y va para arriba. Entonces para sacar este cálculo voy para arriba a un tejido sano, hago la incisión, saco el cálculo, la sutura y acabo la cirugía. ¿Qué hago con la fístula? ¿Lo dejo o voy a desmantelar? Yo frecuentemente no lo desmantelo, porque es una cirugía complicada, tengo que sacar lo que ha hecho la naturaleza, esa fístula está bien soldada, voy a separar y puedo tener más complicaciones. No tiene ya más cálculos, es posible que si fuera un cálculo pequeño por esta fístula pueda salir. Además del duodeno, ¿qué fístulas pueden formarse? Las fístulas colecisto-gástricas, las fístulas colecisto-colónicas. Fíjense lo importante que son las fístulas. Las colangitis es cuando un cálculo desciende al colédoco y se obstruye en la ampolla de váter. La bilis hemos dicho que es estéril y de pronto el paciente tiene ictericia, dolor, que voy a hablar dentro de poquito, y nos da colangitis.
a la colangitis es una verdadera emergencia quirúrgica. Antes, cuando todavía no había endoscopios como ahora, la colangitis es una cirugía inmediata porque el paciente, si no solucionas, tiene muchas complicaciones como los abscesos intrahepáticos, únicos o múltiples, o los múltiples chiquititos, entonces hace una coalescencia, se junta y forma un gran absceso, fiebre, leucocitosis, dolor abdominal, sepsis. Y sepsis es otro tema muy largo para hablar ahora, simplemente esa situación. Cirugía de emergencia, abrir el colédoco, dejar un drenaje, previamente lavar el colédoco, sacar toda la pus. Ahora, ¿qué se hace? Ya no estamos haciendo la intervención, mandamos al gastro y hacen ellos una RCP, es el esfínter. Fíjense, estas son las 12, digamos, este es el orificio, estas son las 12, aquí está el desembocadura del conducto al birsum. Entonces están las 12, endoscopista ven a las 11, fíjense cómo se aleja de acá, porque ya es un corte y eso produce edema. Y encontrar es difícil y esto puede complicar con una pancreatitis o perforación del duodeno. Entonces a las 11 el corte, la boca que era así se abre y la pus baja y los cálculos bajan y el paciente increíblemente tiene una mejora espectacular. 8 días está mejor el paciente sin fiebre y sin dolor. ¿Está bien? La colitis obstructiva, ¿qué significa? Que la bilis genera el hígado genera bilis y tiene un cálculo ahí abajo. Y entonces el flujo de bilis no es normal, se queda y vuelve al hígado. Esto se llama colestasis intrahepática, cuando se eleva la fosfatasa alcalina TGO, TGP, se eleva y en la ecografía un hígado congestivo en la imagen ecográfica. La otra, por favor. Colitis calculosa. Fíjense esta imagen. Muchas veces encontramos 3, 4 cálculos y las pinzas de grasper de la laparoscopia acogen facilito. O si es distendida, meto en el fondo una aguja, vía laparoscópicamente y absorbo. Y saco todo el líquido y la vesícula se aplana. Pero ocurre, como está en la imagen inferior que están viendo, llena de cálculos, donde francamente es difícil que la pinza grasper agarre. Nos damos un nodito para entrar y coger, tanto en el fondo como en la bolsa de Harman. Una vez hecho esto, la cirugía se facilita muchísimo y liberamos los alerones, que voy a explicar cuando vean la imagen de la laparoscopia, y luego sacamos. Esto, cuando ya la vesícula está suelta, siempre colocamos un guante. Hay unos elementos, unos plásticos, pero que cuestan cara. Aquí en nuestro hospital inventamos y pondremos un guante de cirujano a la cavidad, cortamos los dedos, se lo amarramos y colocamos ahí adentro este cálculo porque eventualmente podría, al poder sacar, se puede perforar la vesícula si no le pongo guante y se caen estos cientos de cálculos a la cavidad y tengo que buscar durante 5 horas cálculo por cálculo, porque si no, ¿cuáles son las complicaciones que se quedó un cálculo en la cavidad abdominal? La fibrosis, la perforación y la infección. Fíjense, por ese motivo nos esmeramos que todos los cálculos no se queden en la cavidad abdominal. Por eso ponemos un guante que es un poco más duro y si el orificio de 1 centímetro que he hecho en la cirugía no puedo sacar, abro un poco más. Una vez que saco la boca, digamos, del guante, meto una pinza de Harman, una pinza Fester y voy sacando cálculo por cálculo hasta que saque casi todo y la vesícula se aplana y recién pueda sacar. La otra, fíjense, es aguda, pero esta calculosa, esto es importante. Fíjense, el postoperatorio de grandes cirugías, de grandes quemados, traumas encefalocranianos brutales, por ejemplo, un TEC grave con compromiso de un hematoma epidural o subdural o de repente entra parenquimatoso. Entonces, es muy complicado. Este paciente va a terapia intensiva. Todos los pacientes que están, no todos, la gran mayoría que están en emergencia pueden tener colestitis calculosa y hay que tomar en cuenta esto. Están manejando grandes quemados, fallo multiorgánico, es en la sepsis, hiperalimentación, produce mucha secreción de insulina y esto puede alterar de alguna forma esa situación. Y luego el puerperio. El puerperio es el periodo después del parto de una mujer que puede complicarse y aquí, por favor. Entonces, está en terapia intubada el paciente. ¿Cómo me doy cuenta de qué es esto? Colestitis calculosa. No tiene cálculos en el interior. ¿Qué hago? Entonces, el paciente estaba yendo en terapia, hace control de hemograma casi cada 2 días o cada día. Y de pronto me dice el terapista, doctor, no puedo manejar la máquina, está luchando el paciente. Ya ha tenido cuadros febriles 38, baja 32, 38, esa forma que sube la fiebre y que no estaba con fiebre anteriormente.
Luego, la ictericia ha empezado a aumentar. Han aumentado los leucocitos, eran de 12.000, han subido a 20.000. Este hecho me debe hacer sospechar que tiene este problema de esa colestiza calculosa e inmediatamente es una buena ecografía, un buen ecografista que me diga vesícula dilatada, más los signos y síntomas, los signos básicamente y los informes laboratoriales y el ecográfico, digo, a esta paciente la voy a operar. Hemos hecho muchas veces la cirugía y hemos encontrado a veces vesículas negras, necrosadas. Esa es la cirugía más fácil. Agarras la necrosada con tu dedo, haces este ejercicio, lo sacas. Y a veces es un poco más difícil. Pero pacientes que están en terapia intensiva y por cualquier cirugía mayor, siempre piensen, si empieza a descomponerse metabólicamente el paciente tiene fiebre, escalofríos, leucocitosis, una ecografía como esta imagen agrandada, opere rápido. La otra. Ya saben esto, hemos dicho, ya hemos hablado. Fíjense, es difícil coger porque encontramos múltiples casos, pero igual hay que sacar, ya hemos explicado esto, no tendría mayor importancia. Bueno, la otra. La calculosa, que no tiene piedras, pero el paciente tiene dolor, distensión abdominal, plenitud abdominal, y esa dice la ecografía, no tiene cálculos. ¿Qué ha pasado entonces? Hemos dicho al principio que tiene una inervación parasimpática de nervio vago. Puede que esto no esté o que de repente es una vagotomía troncular, tengo que saber buena historia clínica y la vesícula se vuelve perezosa. ¿Qué es perezosa? Permítanme decir, se vuelve floja. Consecuentemente, la bilis llega, absorbe la mucosa y hay precipitación de la alteración del triángulo que hemos acabado de manifestar. Éstasis vesicular, acumulación de microcristales de colesterol y se forma una bilis viscosa, moco, por las células que hemos dicho que están en el infundíbulo. Inflamación y edema en la pared. La ecografía nos va a decir pared engrosada o doble pared, ¿ya? Y puede haber también una contaminación bacteriana. Entonces, cuando viene una paciente, antes era mujer de 40 años, ahora es más frecuente en mujeres jóvenes. Hemos operado hace un año más o menos una chica de 15, 16 años con una vesícula de esta naturaleza. Entonces, convencer a la familia que voy a operar es difícil, pero el dolor es tan intenso que la paciente dice de una vez, opéreme, porque no puede tolerar. Y la mamá dice, porque antes que venga mi persona, van a todos los médicos de Cochabamba para preguntar su opinión. Pero si no tiene cálculos, doctor, ¿de qué la va a operar? Vamos a operar, le explico, esta calculosa, que es un peligro para el paciente. Entonces, una vez operado, pasa el problema y alta al otro día. Otra. Fíjense, ven esa parte rojiza, es el problema inflamatorio intenso. Y operar esto, primero meto una aguja, descomprimo lo más que puedo, son paredes engrosadas. Y la pinza se ha entrado en una cirugía, son chiquititas, no tienen mayor que 10 milímetros, por lo tanto, su boquita esa parte. Coger esto es contra difícil, por eso descomprimir. Hay gente que no descomprime y cuando quiere coger con la pinza, hace este intento y lo perfora, porque es una pared frágil. Fíjense en la parte derecha, un color negruzco morado. Esa es la isquemia y la necrosis de la vesícula si no intervenimos en el tiempo oportuno. Aquí seguramente ya va a haber gas, consecuentemente problemas bacterianos. Entonces una gravedad muy importante y debemos operar lo más rápidamente posible porque se perfora y contamina peritonitis química y peritonitis bacteriana y es un grave problema. Uso de mucho suero, de mucho antibiótico y mucha platita. La otra. Su manifestación es dolor, ya hemos hablado, fiebre, anorexia, taquicardia, sudoración, náuseas y vómitos. Hay una descarga simpática. El paciente se pone pálido cuando vomita y tiene un malestar general. Entonces, que pedir un laboratorio rápidamente. Ya hemos hablado de todo lo que está al lado izquierdo superior. Ya hemos hablado y no voy a repetir. Laboratorio rápidamente, hemograma completo, uracreatinina, tiempo de coagulación y glicemia. Yo llamo glucemia, pero para que entienda. Toda la gente dice GLI, se llama glucemia. Y en laboratorio, en la historia clínica, tienen que ser determinadas para qué grupo etario de paciente. Es una paciente que está por encima de 40, 50 años. Rápidamente el electrocardiograma para valorar, más una radiografía de tórax, valorar el riesgo cardíaco. Tengo que saber que me diga el cardiólogo riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Y eso transmito al anestesiólogo, también viene y ve al paciente. Si el azúcar me dice está por encima de 240,
es un diabético. Por lo tanto, yo debo saber la posibilidad de infección que puede tener en este paciente. ¿Se dan cuenta? Es importante historia clínica. Tengo una creatinina de 2.8 para arriba. Insuficiencia plesional posiblemente. Entonces, tengo que darle líquidos. Consecuentemente, estaré pensando convocar al nefrólogo para que me ayude. Fíjense el laboratorio, cómo me puedo orientar a tantas patologías. ¿Está bien así? Muy bien. Vamos a otra. Aquí ponemos, ya hemos dicho, en la calculosa exactamente igual va a haber dolor. En la parte inferior, fíjense, ese gran problema. Es la vesícula ya necrosada. Esta paciente por permeación, esta vesícula por permeación, sale un montón de bacterias y contamina. Por ese motivo, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno a cualquier hora, es importante esto, tiene que haber una disposición del cirujano para operar, no puede ser para mañana, porque mañana puede ser tarde, porque la sepsis es importante, más aún si se trata de un paciente diabético, un paciente con insuficiencia renal, un inmunodeprimido, y debe operar lo más rápidamente posible. Todo está todo, hemos dicho esto, fíjense, así se ve la vesícula necrosada, es de intervención quirúrgica inmediata. Graben ese color. La otra. La crónica, ¿qué significa crónica? Es aquella paciente que aparece cualquier día, una mujer de 25 años, 30 años, come mucha grasa y le duele un poquito, tiene una distensión, una plenitud abdominal, pero este cuadro se repite a lo largo de 20 años. Eso se llama crónica. Que viene un dolor intenso, dura pocas horas, 5 o 6 horas, pasa el dolor y la paciente se pone bien y sigue comiendo grasas que es su vida normal. Y otra vez cuando come un exceso le duele otra vez y así este curso muy crónico durante a veces como 15, 20 años se vuelve una colitis crónica con alteración de la mucosa que hemos dicho. Ahí puede haber enclavamiento de cálculos, paredes engrosadas o doble pared en la ecografía. Entonces, esta paciente tenemos que operarla. Dice la paciente, pero ya el dolor me ha pasado. Pero digo, usted ya sabe que le pasa el dolor, va a una fiesta, come grasa, en unas comidas como hacen los cochabambinos, y otra vez el dolor. Entonces es mejor operar. Yo dejo su voluntad. Mi función no es obligar, mi función es orientar, educar a la paciente, para que yo diga, sí, la voy a operar mañana a primera hora, o si fuera muy importante, ahora mismo. ¿Está bien así? Los síntomas son exactamente lo que hemos indicado. La otra. La otra, por favor. ¿Qué pasa con este problema crónico? Fíjense, ven la mucosa, memoricen. Se vuelve lisa, brillante, hay una fibrosis de la subserosa, adherencias importantes. Por eso, cuando operamos una vesícula de esta naturaleza, es mucho cuidado identificar el cístico, la arteria cística, el critical view que se llama. Identificar plenamente esto es muy difícil en los problemas donde hay muchas adherencias. Es muy difícil, con mucha delicadeza. Tenemos una pared engrosada, media grisácea, como dice, y tiene fijada firmemente por las adherencias. Tiene menor flexibilidad. Muy bien. Cuando abrimos la vesícula, vemos una bilis mucoide, color amarillento verdoso por el problema de posiblemente ya infección. Vamos a la otra. La otra, por favor. Esta es la imagen histopatológica. Encontramos infiltración de muchos polimorfos nucleares, especialmente macrófagos también con una fibrosis epitelial. La mucosa, que las células epiteliales altas pueden estar más bajas. Y aquí se puede, en la crónica se puede observar los nódulos de Zukitansky-Aschov. Muy bien, nada más para ustedes. La otra. Vesícula porcelana. No se olviden. Porcelana igual a cáncer. Si por cualquier motivo vemos esta situación, cirugía, no digo ahorita. Digo, ¿sabe, señora? Que usted tiene una vesícula llamada por la ecografía, me dice, en porcelana, y tendencia es que usted puede tener cáncer en cualquier momento. Por lo tanto, si lo opero en 5 días, en 6 días, o lo opero mañana, está muy bien. No deje pasar el tiempo porque puede formar cálculos. Este tipo de vesículas tiene mucha tendencia a la formación de cáncer de vesícula. No se olviden en esta situación, vesícula en porcelana. En la otra, la santogranulomatosa, precipitación de un problema inflamatorio como islas, a eso se llama santogranulomatosa. La otra, hidrovesicular. Fíjense, en la parte inferior donde empieza la U, hay un cálculo obstruido. Y hemos dicho que hay células que producen moco. Fíjense, la presión, ahora en esta vesícula hidrópica es dolorosa, puede haber
un líquido que dijimos máximo hasta 70, 80 o a veces 100 máximo, pero aquí puede haber hasta 200. Es una vesícula fácilmente palpable, muy dolorosa y tiene un problema obstructivo. Fíjense donde está un cálculo enclavado. Cuando operamos y vemos la cirugía en la vesícula grande, lo primero que tienes que hacer es meter una aguja por vía laparoscópica, sacar todo el líquido y la vesícula que estaba distendida se aplana. Y es fácil coger el fondo en la bolsa de Hartmann para jalar y hacer la cirugía laparoscópica. Muy bien, tiene paredes engrosadas y una mucosa atrófica por el tiempo. La otra. Los signos y síntomas: dolor cólico en el hipocondrio derecho, hay náuseas y vómitos, y una vez que vomita la paciente o el paciente, le causa un bienestar transitorio. Es importante saber preguntar siempre si tiene intolerancia a las comidas grasas. Cuando comes mucha grasa, baja por el píloro, por esa porción se abre el píloro, y esta dilatación del antro ya estimula la colecistitis, está preparando porque ha de bajar un quimo ácido hiperosmolar al duodeno. Hemos dicho, la bilis tiene el bicarbonato, no se olviden. Eso neutraliza la acidez. Una vez que entra al duodeno, estimula por la parte hormonal a la colecistoquinina, contrae la vesícula, abre el esfínter y baja la bilis y neutraliza la comida ácida. ¿Está bien así? ¿Me han entendido muy bien? Entonces las comidas grasas producen lo mismo, pero cuando hay mucha comida y además tiene cálculos ya en la vesícula, produce dolor y vómitos. La otra. Las complicaciones de esto, ¿cuáles son? Son las colangitis, septis, podemos hablar después, perforación de vesícula, los abscesos, ruptura, peritonitis y las fístulas. Fíjense en la parte, en el dibujo del lado derecho, abajo se ve una vesícula junto con el duodeno. Márcame con tu puntero, por favor. Melissa, tu puntero. Fíjense, juntar la parte, eso, hay una boca, se observa, es una fístula colecisto duodenal. Había una piedra que ha dejado un orificio de 2 centímetros, 3 centímetros. Cuando la fístula se pega al colédoco, se llama síndrome de Mirici. Es muy importante, tiene 3 grados. 3 grados primero es una boquita, segundo grado, tercer grado. Entonces el cálculo no debe bajar por el colédoco, pero forma una conexión con la vía biliar y la vesícula. Síndrome de Mirici. Hay que operar también en este caso. Ya saben, les he explicado de la fístula colecisto duodenal, no voy a repetir. La otra. Cirugía laparoscópica con puerto, yo hago con 4 puertos, otros hacen con 3 puertos, cada quien hace lo que mejor le gusta. Abajo tenemos en el ombligo un puerto, tiene una cámara 30 grados, en ese sentido, tiene un bisel, un corte para que pueda haber 30 grados, otro puerto de 10 milímetros por debajo del apéndice sifoides, y esos 2 en el lado derecho de 5 milímetros. ¿Está bien? Antes de toda la cirugía, y cuando cuando introduzco los trocares, tengo que revisar toda la cavidad con la cámara. Veo la vesícula, veo el estómago, voy bajando, veo el colon, veo el ciego, bajo, veo el útero, veo los ovarios, puedo ver, voy por la izquierda, subo y veo toda esta estación. Hago un paneo, si me permiten ustedes, de toda la cavidad abdominal. La otra, por favor. Entonces aquí tenemos 2 vías. Vean ustedes rápidamente. La abierta, ya saben. Cuando hago la cirugía laparoscópica y voy a convertir una laparoscópica en una abierta, no es una derrota, es un acto inteligente. Una vesícula totalmente inflamada donde no sé dónde se cisticó. ¿Cómo puedo seguir la cirugía laparoscópica? Ahí te voy a indicar las contraindicaciones. Entonces, en esta variable prefiero convertir, o sea, la forma abierta, porque yo puedo ver, liberar milímetro a milímetro. Veo más fácilmente que sean mis 10 dedos ahí que unas pincitas nada más están haciendo. Las vendas laparoscópicas, ya han ido ustedes, menor tiempo, mayor defensa inmunológica. En abierta hay más tiempo, un poquito más de tiempo, depende de la habilidad del cirujano, y una defensa de la parte inmunológica. La otra, más dolor también, por supuesto. La otra, contraindicaciones, lean todas ellas. Ahora me voy a tomar algunos criterios. Por ejemplo, un embarazo del 3er mes no se debe operar. ¿Pero qué hago entonces si está con dolor? Si no hay ahora, si hay leucocitosis, también el embarazo produce leucocitosis. Tengo que saber todas estas variables. Y la paciente con un analgésico la tranquilizo, pero resulta que el bebé no está preparado, no tiene el surfactante importante. Si es que, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Un aborto?
Vamos a lo que decimos enfriar el cuadro con antibióticos. Si no tengo miedo ya, porque el tejido endo, meso y ectodérmico del futuro del ser humano ya se formó el sistema nervioso, el sistema corazón, intestino, todo. Por lo tanto, no tengo el riesgo de alteraciones congénitas por el uso de antibióticos. El ejemplo más claro en el mundo es la talidomida, si saben ustedes. La focomelia, chicos, no tiene brazos, tiene aletitas. Eso es focomelia por el uso de un analgésico. Entonces, fíjense, es muy importante. El otro criterio que hay que tomar en cuenta, la coagulopatía. He pedido laboratorio y debo mirar cómo está el tiempo de coagulación. Si veo que está muy prolongado el tiempo de coagulación, no lo opero. Más llamo al hematólogo y digo, mira, tengo este problema y me dará plasma seguramente. Y hago un control al que tenga un tiempo parcial de tromboplastina normal para que pueda operar. Entonces, si es mucha emergencia, hago que lo preparemos 1, 3, 5, 10 horas y luego cirugía inmediata. Neumopatía obstructiva. Cuando voy a hacer la cirugía laparoscópica, voy a meter CO2 al abdomen y va a tener una presión de 3 a 15 milímetros de mercurio. Y eventualmente podría producir un síndrome compartimental y voy a colocar una posición anti-Trendelenburg, ¿entiende? Una posición de Fowler se llama. Esta es la cabeza, Así el paciente hago este ejercicio para que baje el intestino lateral izquierdo, para que todo el mundo se vaya a la izquierda de los intestinos para que pueda operar en el lado derecho. ¿Está bien así? Hipertensión porta. Esto sí que es importante. En la hipertensión porta, como ya saben, la cirrosis. Y cualquier pinza que meta y daña el hígado, sangra y luego me arrepiento. Pero hay mucho sistema venoso dilatado. Y cuando tiene hipertensión porta, por ejemplo, y tiene un problema agudo, prefiero manejar con antibióticos y analgésicos y literalmente, entre comillas, enfriar. Y podría ser un tratamiento más o menos adecuado dependiendo de la clasificación del SAIDS, A, B, C. Entonces, A, B puedo operar, pero con previa preparación. Clasificación C de SAIDS, hipertensión porta, bilirrubina elevada, encefalopatía, no lo opero al paciente. Es una contraindicación operar con esa clasificación. Hipertensión porta, mucho cuidado, manejar médicamente al principio, digamos, al latón Lasix o furosemida, hasta que el líquido del abdomen baje en la citis, porque es muy difícil operar en esta situación, y si es muy, muy intenso el líquido, puede ser una paracentesis y sacar hasta 2 litros. La otra. Entonces, eso ya se ha explicado. Abajo ven la aguja de Beres, es la parte cerrada. Yo hago la parte abierta de Hasson, donde tengo menor complicación. Muchas veces hemos escuchado, nos han llamado para colaborar en cirugía. La aguja de Beres, a coger, digamos, esta es la pared, hago una pinza, el bacón, levanto, meto la aguja. Y hay un criterio de seguridad, una burbujita aquí. Si está libre la cavidad, se entra la burbuja. Y está en el intestino, puede que no entre. Entonces, ha habido complicaciones por la punción. Entonces, ¿cuáles son? Perforación de víscera hueca y he visto una clínica privada, perforación de la aorta. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo perforan? Pero sí ha habido perforación. Entonces, yo prefiero la técnica de Hasson. Hago una pequeña laparotomía, más de 1 centímetro supraumbilical, abro el suelo subcutáneo, pongo la ponerosis en la carada, agarro, lo levanto, corto y meto una pinza. Siento la resistencia del peritoneo, abro luego y veo. Claro, es un orificio pequeñito, pero tengo que fijarme bien. Ahí puedo colocar recién el trocar. Fíjense al lado de la derecha, fíjense en la parte superior, es el espacio que creo por el CO2. ¿Está bien así? En la parte de abajo ven la colocación de la aguja de Beres. Muy bien. La otra, por favor. La otra. Aquí vamos a ver en el lado superior izquierdo el fondo y la bolsa de Hermann, jalar en sentido contrario. Digamos, esta es la pinza, esta es la cavidad abdominal, esta es mi mano que está afuera. Quiero ir arriba. Fíjense, mi mano voy a ir abajo. ¿Se dan cuenta? En sentido contrario. Quiero ir a la izquierda, mi mano va a ir a la derecha. ¿Se dan cuenta? Quiero bajar, mi mano va arriba. Este procedimiento tan simple, mucha gente no se da cuenta, pues quiere bajar y baja también, y entonces no tiene la pinza adentro, va subiendo. En la parte inferior, en la parte del centro, estamos identificando el cístico. Perdón, en la parte de la izquierda inferior, a donde está el marcador, fíjense, primero voy a identificar el cístico, lo que llamamos el critical view, identificar el triángulo, digamos, del colédoco y el cístico. El borde de la arteria es el triángulo que yo debo identificar. Primero el cístico, memoria. El cístico entra en la vesícula y entra en el colédoco. Entonces, sin decir, puedo clipar, cortar y clipar
Vamos a otra. Esa es la imagen cuando hacemos la paroscopía. Solamente quiero que vean. Es un troncal de 10 milímetros. ¿La otra? ¿La otra? Coledocolitiasis. De hecho, ese dibujito, no, he copiado un dibujito para que vean. La cantera de cálculos es la vesícula biliar. Fíjense los cálculos. Van para abajo y eso produce la colangitis. En la parte inferior, como ustedes ven, hay un cálculo enclavado. Entonces, eso la teoría de la pancreatitis, conducto común único. Vamos a hablar cuando saque pancreatitis. Este cálculo en el coledoco produce la pentada de Reynolds y la tríada de Charcot, fiebre, dolores y calofríos. La pentada, esos tres más hipotensión, alteración de la conciencia. Fíjense, así va, está, por ejemplo, cálculos. Es muy rara vez que puedan subir, pero eventualmente sí, pues yo he tenido 2 pacientes que me han hecho subir para sacar cálculos porque están dentro hepáticos. Es muy difícil. Yo estaba metiendo mi dedo, y me entré al hígado y me ha dado taquicardia porque me he lesionado, me agarró el cálculo, y voy exprimiendo para que salga al hepático común. Es muy difícil. Esto puede darse una enfermedad que se llama enfermedad de Caroli, donde hay formación de cálculos intrahepáticos. Bueno, la otra. La otra. Ahí tenemos, ya les he explicado, ahí, fíjense, en la parte inferior del duodeno hay un cálculo amarillo. Ah, eso es. Eso es la coledocolitiasis. Y a la derecha vemos cálculos múltiples. Cuando el endoscopista no puede sacar, abrimos eso y fíjense la cantidad de cálculos que puede haber. Esto produce la colangitis. La colangitis es un problema infeccioso. Vamos a ver después. La otra. Fíjense, ese ictericia en el señor. Entonces va a haber coluria. ¿Qué es coluria? El orín oscuro. Fíjense a la derecha. Acolia. ¿Qué es acolia? Materia fecal blanca. Bueno, y el prurito que he dicho son el depósito de sales biliares en la epidermis. Esto es lo que da la coledocolitiasis, náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos. La otra, clínica, dolor en fosa ilíaca derecha, síndrome de Courvoisier, que significa vesícula distendida, porque no desagua por el coledo, que es el cálculo. Vuelve la vesícula empieza a crecer. Es llamada Courvoisier desdier, cuando yo palpo, cuando hago el examen a la paciente. La otra, el diagnóstico diferencial es muy importante. ¿Con qué? Intraluminales, 4. Estamos benigna en la vía biliar, quiste diatídico, poco frecuente, pero hay que tomar en cuenta. Ascaris lumbricoides. Cuando hace ecografía te dice doble pared y hay una parte central como un tubo, ascaris. Entonces no se opera, le puedo dar mebendazol y si no sale, se siente entre los endoscopistas, puede jalar, digamos, puede jalar y sacar el parásito, lo deja en el intestino y va para afuera. Y si no puede, tengo que hacer cirugía. También tenemos las partes extrínsecas como la pancreatitis crónica, que es un problema muy serio, el pseudoquiste de páncreas, después de una fístula, y el divertículo duodenal. Hay divertículos duodenales que son realmente complicados cuando están especialmente en la desembocadura del esfínter de Oddi. Bueno, vamos a la otra. Colangitis aguda, colangitis, digamos, supurada. Iremos primero con la tóxica. Reynolds, ¿qué significa? Vamos a ir a la izquierda. Tirada de Charcot. Es una forma leve, pero es una emergencia, dolor, fiebre e ictericia. Fíjense, Charcot, todo esto más fiebre, shock, séptico y coma. Es una verdadera emergencia. ¿Esto cuándo ocurre la pentada de Reynolds? Cuando se atrasa la intervención quirúrgica. En el momento que tengo la tríada de Charcot, debo operar inmediatamente a la paciente o hacer un RCP para que la vía biliar esté indemne y no tenga ningún tipo de obstrucción. No lo opero por flojera, por cualquier motivo, llego al Reynolds y fíjense, sepsis y coma. Fíjense, lo que podría haber sido más fácil se convierte en semejante complicación tan importante con tasas elevadas de morbidez y mortalidad. La otra, por favor. Complicaciones, tenemos dolor, ictericia, fiebre y hemos dicho escalofríos. Entonces, cuando se forma esta coledocolitiasis, necesitamos tomar rápidamente conductas, porque si no puede haber una supurada. La bilis baja normalmente
aséptica, no tiene bacterias, pero por ahí pasa el colon transverso. Es importante que vean anatomías de relaciones. El colon transverso tiene como elemento fundamental contenido fecal y Escherichia coli. Y lo que encontramos en la pus, en la colangitis, es Escherichia coli. ¿De dónde viene? Del colon. Entonces, por eso el apuro de la intervención quirúrgica. Si no, no, pero ¿qué pasa? Esa colangitis empieza a aumentar el volumen y sobre todo las cosas, las bacterias producen gas, aumentan la presión intraluminal del colédoco y va a subir, va a subir, va a subir. ¿Y dónde va a ir? Al hígado y van a formar abscesos pequeños, pero múltiples o abscesos muy grandes. Los pequeños pueden hacer una coalescencia, se juntan muchos y se hacen gran absceso. Conducta, función, aspiración para el paciente. Y básicamente el aspecto fundamental, más determinante, es sacar por vía endoscópica los cálculos. Ya saben, como he dicho, a las 11, como hemos explicado tiempo atrás. La otra. La colangitis, hemos hablado de lo que es la situación. A ver, tenemos que diferenciar con quién. Ictericia obstructiva, puede ser un tipo benigno, por ejemplo. Puede ser un ser de cabeza de páncreas. Es una ictericia que aparece y sube, y sube, y sube, y sube. Ampuloma, ¿qué es ampuloma? Es un tumor de la ampolla de Vater, pero tiene una característica. La sea de cabeza de páncreas, la ictericia, sube, sube, nunca baja. El ampuloma sube y baja. ¿Por qué? Porque es un tumor que se necrosa el esfínter Dodi y la bilis baja. La pus baja y otra vez se empieza a cicatrizar, se empieza a obstruir, otra vez se ictericia, se cae por necrosis y otra vez se pone bien. Significa un cuadro, y hay que hacer una cirugía de Weber, una duodenopancreatectomía, sea de la vía biliar, ¿ya? En realidad frecuentes la colangiocarcinoma, por ejemplo. Aquí también podría haber en las colitis ulcerativas, hay la colangitis esclerosante múltiple, donde un segmento, otro segmento, y ictericia intermitente, igual. Si es colitis ulcerativa, hace una colectomía izquierda por el lugar más frecuente e increíblemente mejora, pero no del todo, pero mejora. Y uso de corticoides. Sea de vesícula biliar, aquí pueden decir adenocarcinoma, por ejemplo. Hay muchas variables, pero el más frecuente es adenocarcinoma. Aquí vemos un cáncer extrínseco en la parte de imagen. Ven, extrínseco significa afuera. En otros tenemos cáncer intrínseco, dentro, la luz. ¿Está bien? Y más allá tenemos un problema benigno, felizmente, que es un cálculo enclavado. Si no puedo sacar por RCP porque es un cálculo muy grande, entonces tengo que abrir el colédoco y hago coledocotomía más exploración, extracción del cálculo y dejar un tubo en T. La otra, RCP, ya les he explicado, vamos adelante. Vamos rápido. Eso quiero que vean esa imagen. Mira, ahí se ve el balón, el endoscopio, se ha hecho una colangiografía y más arriba yo puedo ver la rama intrahepática y extrahepática aparentemente bien, pero yo noto una vía biliar extrahepática como el hepático ligeramente dilatado. Entonces, más abajo, si ven, se ve una bolita blanca, ahí es un cálculo. Pero en el cálculo debo tener mucho cuidado porque a veces pues una burbuja de aire al endoscopio. Pero la paciente tuvo antecedentes de ictericia y la ecografía me dijo múltiples cálculos, entonces ya no me preocupa el gas. Entonces abajo vean un cálculo, el LCP, y se pone un balón y se infla y se saca el balón de Fogarty. La otra es una cirugía, creo que vean, cirugía abierta, así se ve. Ven la vesícula, me dan tu puntero la vesícula, por favor. Eso, fíjense, una vesícula edematosa, difícil. Hay que tener un buen campo, es muy importante, buena visión. ¿Ya? Yo hago una incisión mediana, no me gusta la coger porque secciono 3 músculos. Es muy importante, si sangra mucho o tiene mucha pus, entonces dejo un drenaje. La otra, tratamiento. Lo que está abriendo ahí es el colédico, un colédico cuya ecografía me dice más allá de 1 centímetro, significa en milímetros, más de 10 milímetros, igual a 1 centímetro, por lo tanto, hago una coledocotomía. Sale la bilis y este dedito tengo que palpar. Voy aquí un cálculo. Una vez que he hecho esto, meto un catéter más o menos de 3 milímetros y meto líquido a presión arriba, aquí. Y el flujo turbulento puede lavar y sacar cálculos. Cuando he lavado bien arriba, recién pongo abajo el catéter. ¿Se dan cuenta? Nunca primero abajo, porque arriba sigue el cálculo. Entonces voy arriba, hago a presión, sale a veces, he sacado hasta a veces más de 10 cálculos pequeños. Bueno, entonces
Es importante lavar y luego sale todos los cálculos. Tengo la certeza, puede ser un tubo en T y una colangiografía transoperatoria. ¿Se dan cuenta, no? Es muy importante salir seguros, pero puede pasar que se me pase un calculito. Entonces, por eso me esmero que cuando hago esto, vaya bien. Si me equivoqué y no palpé un cálculo, al otro día o los 2 días hago una RCP. La otra, por favor. Esta clasificación de Todani son los quises de colédoco. Hay 4 etapas. La más frecuente es la 1, la fusiforme. Fíjense. ¿Por qué se caracteriza? Dolor, ictericia y una masa palpable. La tipo 3 es la súper complicada porque es un coledococele que está en la unión, fíjense, del colédoco y del bipsum. Entonces hace una duodenotomía y a veces simplemente drenaje, porque es una cirugía muy compleja, puedo lesionar y una pancreatitis. El otro cuarto son múltiples quistes en la vía extrahepática y en la intrahepática. Fíjense, entonces muy importante. Esto que es intervención quirúrgica, sacar ese tercio que están viendo, fin del tipo 1, sacar todo eso y va a quedar un hepático ahí así. Y tengo que hacer una derivación biliodigestiva. ¿Por qué esta situación? Porque tiene tendencia a la formación de cáncer. Bueno, la otra. Aquí, a ver la otra, por favor. Vamos a simplificar, ya hemos hecho el tiempo adecuado. Hay tumores benignos como el liomioma, los lipomas, pero son inexpresivos, literalmente, porque son benignos. Lo que nos importa es la de vesícula. El patrón más frecuente es el adenocarcinoma. Aquí tenemos la clasificación TNM, fosfatasa-sacarina elevada, alteración de los tiempos de coagulación y el paciente pierde peso. Y fíjense en el lado izquierdo, cuando cortamos, después de la cirugía, es como carne de pescado. ¿Se dan cuenta, no? Así media blancuzca, tú lo tocas, te palpas, es ligeramente dura. Si es así, hay que hacer una cuadratectomía y vaciamiento ganglionar. Son cirugías sumamente complicadas y es un abandono del paciente frecuentemente, porque para un dolor viene y dan al principio los signos y síntomas de una colestitis aguda. Fíjense lo que puede llegar a un cáncer y frecuentemente un 30%, más o menos un 20% es la presencia del cálculo, la excitación crónica que produce la formación de cálculo, una evolución de más o menos 20 años. ¿Esto es por qué 20 años? Porque yo operé a una paciente de la caja, como vino al viernes, y más o menos me dijo, doctor, querían operarme hace 20 años, pero yo no quise. Ha hecho que mala suerte porque hizo un cáncer. Entonces, el tiempo de vida más o menos son 6 meses. Con radio, con quimio, tiene mal pronóstico. Bueno, cuando se diagnostica rápidamente, a veces algunos signos y síntomas de un tumor in situ dan como colestitis. Por eso mandas a patología y dice, sea in situ, está ubicada en la mucosa. Así has hecho un tratamiento curativo, no paliativo. La otra. Muy bien, esos son los cálculos. Ven ahí el hígado con metástasis. Cuando tengo metástasis a todas las distancias, literalmente es inoperable. Hacemos solamente cirugía paliativa. Puede ser en este caso, como no baja la bilis, va a haber una dilatación de las ramas intrahepáticas, pues una transparieto hepática, una punción transparieto hepática, echa un canalículo, mete un catéter y sale la bilis. Transitoria. Es un alivio transitorio. No he hecho gran cosa. He dejado que drene la bilis porque va a haber una colestasis intrahepática y eso me va a perjudicar radicalmente. Muy bien. La otra, por favor. Es el colangiocarcinoma, es el tumor más frecuente. Bueno, causas pueden ser excitativas, puede ser de tipo inmunológico. Aquí nos vamos a fijar en las primeras dos, en otras son carácter benigno, y de repente la otra, la estenosante, son las colangitis esclerosantes por producto de la colitis ulcerativa. Bueno, hay solamente que dilatar o de repente cortar para arriba, hacer una dilatación, pero cuando tenemos colangitis esclerosante, lo primero que hay que hacer es no hacer colecistectomía. Puede servirnos como un punto de una colecisto y una anastomosis. ¿Se dan cuenta? Porque esta estenosis, que en la última imagen a la derecha de ustedes, esto puede ir creciendo. Entonces, con mucho tiempo, prefiero no tocarlo y hago una derivación con la vesícula biliar. Cuando tengo esta situación de la primera imagen de un tumor de esta naturaleza, entonces sección y irme para arriba a donde desemboca el hepático izquierdo derecho, juntar y hago una derivación hepato y hay una anastomosis in de Rux. La otra.
Muy bien, hay una obstrucción, ya saben. Si puedo hacer un drenaje de la vía biliar hepática, lo hago, pero si no, una transparieto-hepática. Es importante, y por la vía transparieto-hepática sale la bilis y puedo meter un contraste hidrosoluble y me va a dibujar el árbol biliar de arriba para abajo. Y tú tienes una imagen de la dilatación y el lugar de la estenosis, sobre todas las cosas, el lugar de la estenosis en los problemas tumorales. La otra. Hemos hablado, fíjense, la imagen cuadradita que tienen de una dilatación de la vía biliar intrahepática. Ahí, en esa dilatación, meto la aguja, se llama transparieto hepática, meto un catéter y la bilis sale por ahí y el paciente mejora su nivel de ictericia, porque la hiperbilisuminemia produce depresión inmunológica, puede haber sangrado, alteración de factores de coagulación en el hígado y puede haber encefalopatía también. Entonces, esto me sirve como para drenar, como medida terapéutica. La otra. Muy bien. Hemos conseguido lo que hemos podido. Ojalá que hayan entendido. Nos daremos, por favor, jóvenes, 1000 disculpas, unos 5 minutitos, si están de acuerdo. Dame toda la pantalla, Melissa, por favor. Es muy amable. Mientras tanto, queridos amigos, alguna duda, alguna pregunta, seremos, por favor, participativos. Yo le pedí a Melissa esta tarde si cada uno de ustedes me podían preguntar. Entonces, parece que esto no es un buen método. A mí me gusta mucho entrar en debate para discutir los problemas principales, ¿verdad? Entonces, como veremos, solamente tenemos 37 alumnos. ¿Sobre cuántos alumnos, Melissa? Total de este curso, ¿cuántos son? Más o menos 200 a 300, doctor. ¿Te das cuenta? Entonces, que sí, que no tienen interés, o qué es lo que ha pasado. Pues que es feriado, por eso están así. Yo creo que sí, doctor, por el feriado. Muy bien, para los cirujanos no hay feriado. ¿Sabían ustedes eso, no? En el BIEMA se trabajan todos los días. Hoy día hemos pasado clases con mis residentes, por ejemplo, vía Zoom. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una duda, doctor. A ver, Belén, ¿cuál es tu pregunta? Pero Sí, quisiera verte, por favor. un paciente que llega con colecistitis aguda y se complicó con una coledocolitiasis. Lo principal ahorita es el RCP para tratar la coledocolitiasis. Y en ese momento se hace la colecistectomía igual o se pospone. Primero, los cirujanos tengo una visión preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio. Esas tres cosas académicas llamadas así. En la primera etapa, preoperatorio, antes de la cirugía, hago la historia clínica completa, laboratorio completo, imágenes completas. Y me dice, hay una coledocolitiasis y múltiple esclerosis con la vesícula. ¿Cuál sería el razonamiento lógico? Siempre en preoperatorio hacemos una valoración cardiológica en la que me diga riesgo bajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a mandar al gacho que le haga un RCP. Es necesario tener el conducto biliar libre. Y como he hecho una apertura, era así, pero ahora está así, el esfínter Roddy. Después de esto, le digo a la paciente, después de este procedimiento la voy a operar laparoscópicamente, voy a sacar la vesícula, la fábrica de piedra, así le digo a la paciente para que me entienda. Si digo cantera, de repente ni me entiende. La fábrica de piedras. Y eventualmente, cuando estoy sacando, yo ya sé que ya han hecho una RCP. Entonces hago una pincita, clic al cístico para que no me mire casi nada. ¿Está bien así? Belén, Sí, primero, doctor. cuando hay colédoco y hay cálculos en la vesícula, primero RCP, limpiar la vía biliar y recién la otra, la colecectomía. Al revés, hago la colecectomía y hago después la RCP. A mí me gusta más primero RCP y luego la ectomía vesicular. ¿Alguna otra pregunta? Apúrense, por favor. ¿Ninguna pregunta más? Aquí tengo varios nombres. Me han dicho que no debo preguntar porque los teólogos se van. ¿No hay más preguntas, amigos? ¿O señoritas? Que creo que más mujeres hay. Melissa, entonces podemos dar por terminado, amigos. Por culminada esta charla. Yo creo que sí, doctor. Muy bien. Entonces hemos quedado para el viernes vaso.
Lean vaso, por favor. Bueno, vamos a ver las formas de esplenomegalia, parasitarias, hematológicas y traumáticas posiblemente, y el tratamiento que se tienen que hacer y los cuidados preoperatorios en caso de intervención quirúrgica. Y el viernes vamos a darnos de planificar que en la próxima semana vamos a avanzar páncreas entre lunes y miércoles, por ejemplo. Vamos a dividir en dos el páncreas, porque me parece un tema muy importante que deberían estar presentes y discutir. ¿Está bien así, amigos? Nos vemos el viernes, Melissa, y ustedes, señoritas, a las 6 en punto. Y 6 menos 5, por favor, Melissa, me das el ID. No sé si será el mismo